Buenas tardes, compañeros y profesora Milena. El día de hoy abarcaremos el tema de la neuropsicología de la atención. Será un video dirigido por los estudiantes Andrés Caicedo, Sandra Rico, Lizeth Monteverde, Ana Araque y Dylan Jaimes. Trataremos temas como conceptos de la atención, modelos, modalidades, características, patologías, entre otras cosas. Como primer momento, vamos a definir la atención según varios autores. Tenemos una primera aproximación en el año 1890 con el autor William James, quien define la atención como un proceso de posesión de la mente, logrado a través de dos grandes pasos, la localización y la concentración. Es decir, para este autor, la atención se da cuando primero una persona localiza información que le interesa y segundo se concentra para adquirirla. Años más tarde, hablando específicamente en 1960, el autor Alexander Luria define la atención como una selección de información necesaria. Es un concepto que se avala en 1973 con el autor Daniel Kahneman. Es decir, para estos dos autores, la atención se da cuando una persona selecciona información del medio que recibe a través de los sentidos. Un concepto más actual nos lo da en 1999 el doctor Rategui, quien define la atención como un proceso discriminatorio de todos los procesos cognitivos. Bueno, ahora abarcaremos las principales características que tiene la atención. Como principal característica tenemos el control, que es el proceso donde se dirige la atención y se pone en funcionamiento los mecanismos funcionales de las demandas de la atención. Se podría decir que consiste en la concentración de las demandas del ambiente a través de procesos funcionales. Como segunda característica tenemos la amplitud, la cual hace referencia a la cantidad de información que puede ser captada en un mismo tiempo, el sostenimiento de la misma y a un número de tareas que se realizan simultáneamente. Tercera característica que presenta la atención sería la intensidad, el cual se define como la cantidad de atención que se le presta a una cosa en específico. Por último, la característica que tenemos es la oscilación y desplazamiento de la información. Es decir, la atención cambia y oscila de manera constante debido a las diferentes fuentes de información en la que se recibe. La atención también presenta diferentes modalidades. Una de las modalidades de la atención es la atención focalizada. Es decir, esa atención se caracteriza por la capacidad de dar respuestas de un modo diferenciado a estímulos sensoriales específicos. Como segunda modalidad tenemos la atención sostenida. Esta atención se caracteriza por ser una capacidad para mantener una respuesta conductual mediante la realización de una actividad repetida y continuada durante un periodo de tiempo determinado. Como tercera modalidad tenemos la atención alternante. Es una capacidad para cambiar el foco de atención desde un estímulo a otro, desplazando entre varias tareas que exigen distintas respuestas cognitivas. Esto lo podemos diferenciar muchísimo en los trabajos de una secretaria. ¿Por qué? Porque la secretaria tiene que atender a demasiados estímulos en un mismo periodo de tiempo. Otra modalidad tenemos la atención selectiva, que consiste en ser una capacidad para mantener determinada respuesta ante un estímulo a pesar de la presencia de varios estímulos distractores de manera simultánea que compiten entre sí. Otra modalidad es una atención dividida. Consiste en la capacidad de responder simultáneamente a distintos estímulos y tareas o demandas durante la realización de una misma tarea. Por última modalidad, tenemos la modalidad excluyente, que consiste en una capacidad para producir una respuesta inhibiendo otras que no son relevantes para el logro de metas, lo que exige la ignorancia de estímulos irrelevantes o secundarios para realizar una tarea en específico. Teniendo en cuenta lo que mi compañera ya ha mencionado, yo les voy a hablar un poquito de lo que son modelos de la estructura y el procesamiento de la
atención, ¿sí? Estos modelos son distintos, tienen ideas diferentes. Yo les voy a hablar de uno de ellos, que es el primero. Dice que fue en 1980 y es el modelo de Norman y de Sally, que dice que distingue dos modalidades para poder ejecutar el procesamiento de la atención. Estas dos modalidades está el procesamiento automático, que ya nos lo explicaba la profe en unas clases anteriores, que este proceso automático es el que nos deja hacer dos tareas simultáneamente sin ningún problema y sin tener en cuenta de que de pronto alguna de esas actividades vaya a salir mal. No, en este modelo nos dice que si son automáticas las acciones que hay que realizar, el individuo las va a generar sin ninguna dificultad. Y está la otra modalidad, que es el controlado, ¿sí? En esta modalidad, que es la controlada, sí ya se van a enfrentar a las nuevas situaciones. ¿Cómo hablamos de nuevas situaciones? Decimos que, que son nuevas situaciones cuando el individuo, dentro de todo su esquema, no se enfrenta a circunstancias diferentes, a circunstancias que todavía no tienen respuesta, como digamos el adolescente que jamás en su vida, por ejemplo, ha planchado y necesita planchar una camisa, o mucho mejor, porque a ver, les planteo un ejemplo mucho mejor, para que ya sea de parte cognitiva. Digamos, el niño que estaba cursando cuarto y bueno, ya tenía todos los temas vistos, pero cursa quinto y llegan nuevos temas, entonces necesita un procesamiento primero cognitivo para poder dar respuesta allí de la información que se quiere recibir y la respuesta que se quiere dar. También dice que en esta modalidad, que es el controlado, esta modalidad se va a enfrentar también en la toma de decisiones donde no se quiera caer en un error o situaciones peligrosas. Bueno, este va en conjunto con unos procesos perceptivos, ¿sí? Que van a ir en el análisis de la sensación y la percepción. Todo lo que yo voy a recibir, ya pues recordando qué es sensación y percepción, entonces ya nos explica la profe. Lo que es sensación, pues todo lo que yo vaya a percibir por mis sentidos, y pues ya la percepción, entonces como yo quiero recibir la información, ¿sí? Dentro de la modalidad controlada se dice que van a haber dos postulados, dos tipos de procesos selectivos. Entonces está el dirimidor de conflictos. Dice, ajusta el comportamiento rutinario y actúa evaluando la relevancia de distintas posibles respuestas que se requieren ejecutar según las circunstancias. Entonces, digamos, si yo siempre estoy acostumbrada a responder feo, a gritarle a la gente, si me voy a enfrentar a una situación con una persona mucho más alta que yo, con mucha más masa corporal, que de pronto veo que se le va a hacer fácil, por decir así, pegarme, entonces ya voy a modular mis respuestas y voy a tratar de responderle de la mejor manera, ¿sí? Este tipo de proceso, este postulado habla de eso, de cómo el proceso de la atención, dentro del proceso de la atención va a haber esta parte que nos va a decir el cómo vamos a responder. Y luego está el SAS, que es el sistema atencional supervisor, que dice que nosotros tenemos un sistema atencional supervisor que va a modular al dirimidor de conflictos. Entonces yo como que anteriormente ya le explicaba como que las dos ahí. Entonces dice que lo voy a modular. Significa que cómo va a ser como la tonalidad de esa respuesta, ya sea verbal, física, con qué fuerza. Entonces entra mucho lo que es motivación y emoción. Más adelante vamos a hablar de cómo va a influir la motivación y la emoción dentro de lo que es el procesamiento de la información. Entonces no les voy a hablar así mucho para dejar a mi compañera que les explique mejor, que tiene mejor más profundidad en ese tema. ¿Listo? Entonces hasta ahí este es el primer postulado. Bueno, el siguiente modelo es el modelo de Bradburn, que es de 1982. Este modelo dice,
Destaca la naturaleza selectiva de la atención, ya que el organismo se ve forzado a elegir entre la variedad de estímulos sensoriales competidores que alcanzan los distintos receptores sensoriales. Entonces va a decir, nosotros, bueno, el proceso es así, en primera instancia vamos a recibir los diferentes estímulos del ambiente que creemos necesarios o que en ocasiones pues van a ser percibidos sin que nosotros lo queramos, pues. Después de esto va a entrar a un almacén de corto plazo. Ese almacén de corto plazo va a estar toda la información que ya inicialmente entró, listo. Después de esto va a haber un filtro selectivo. En este filtro selectivo vamos a descartar qué información percibimos que es importante y qué no. Por ejemplo, nosotros estamos en una fiesta y hay muchísima ruido, o sea, música, ¿sí? Entonces una persona nos está hablando y nosotros necesitamos pues escuchar a la persona para poderle responder y pues seguir con una conversación. Entonces, en el almacén de corto plazo tenemos el estímulo en la música y las palabras que la persona nos está diciendo, la palabra, o sea, de lo que nos está contando. Cuando entramos al filtro selectivo, vamos a descartar esa música, o sea, la vamos a ignorar, vamos a decir ese estímulo no es importante y vamos a prestarle más atención a lo que es la voz de la persona. Nos vamos a concentrar en la voz de la persona. Después de esto entra a un canal. Todo esto está en un canal de capacidad limitada. Eso significa, como nos explicaba, yo creo que la profe ya nos había explicado esto, no podemos estar pendientes de todo. Entonces ya en nuestra capacidad limitada pues vamos a empezar a disminuir más el estímulo de la música, y no porque la música la baje, simplemente porque ya se decidió que es lo importante de todos los estímulos, pues es lo que es la voz de la persona que nos está hablando o con la que estamos teniendo una conversación. Después de esto, si hay información pues importante, la que consideren, porque todo esto es ya subjetivo, porque depende de cada ser. Entonces ya lo que creamos que la información sea importante, entonces va a ir a un almacén de largo plazo, lo que va a quedar en nuestra memoria, y también va a estar vamos a ir a un sistema de regulación de respuestas. Si se acuerdan de lo que habíamos hablado en el modelo anterior, que habían una regulación de respuestas cuando recibíamos estímulos, bueno, aquí también va a aparecer, o sea que esta persona de este modelo, este autor está apoyando también lo que dice el autor anterior, ¿sí? Entonces él va a decir, va a haber un sistema de regulación de respuestas, vamos a procesar la información y vamos a darle finalmente una respuesta a ese estímulo. Esto es lo que nos habla el modelo de Bradby de 1982. Bueno, por último, lo que les voy a explicar de los modelos, pues más adelante vendrá mi otro compañero y él les explicará otros modelos. Le voy a explicar el modelo de Mesulman de 1985. Anteriormente ya habíamos hablado de los procesos, qué era lo que ocurría en el proceso de atención, cómo se hacía, pero en realidad es una explicación intangible. ¿De qué hablo de intangible? O sea, no hay explicación dónde pasa, qué sistema físico de nosotros se apropia de qué. Entonces aquí este autor se preocupa por eso y dice, no, entonces vamos a demarcar qué parte es la que se encarga de qué. Entonces él empieza a decir, el sistema reticular es el encargado de mantener el estado de alerta y vigilancia. Si este sistema se altera o se atrofia en alguna parte, el sistema de vigilancia y alerta va a ser afectado y el proceso de atención también va a tener dificultades. Va a hacer que la información sea más lenta, por ejemplo, recibir la información sea más lenta. El sistema límbico y el giro cingulado son los responsables del aspecto motivacional y los procesos atencionales. Entonces, si hay un problema, lo que es en el sistema límbico, ya sea en la hipófisis, en el hipocampo, el sistema motivacional va a bajar y el proceso de atención igual se va a truncar. O sea, ustedes me van a escuchar que en cada fallo que va a haber en cada sistema, lo atencional se frustra y pues no se frustra, se dificulta, ¿no? Ya se daña el proceso. Porque él nos plantea estos sistemas como un triangulito, ¿sí? O sea, o un circulito,
cómo el proceso de un fallo de alguno de ellos va a dificultar todo, ¿sí? Entonces luego dice el sistema frontal, lo que es todo esto, quien coordinará los programas motores. Entonces va a decir todas las respuestas que yo voy a dar, movimientos, gestos, movimiento de cara, respuestas, va a hacer gracias al sistema frontal. Y por último, lo que es el sistema parietal se va a encargar del papel de realizar la representación o un mapa sensorial interno. ¿Cómo voy a recibir yo esa información? ¿Cómo la voy a procesar? ¿Cómo la voy a percibir? ¿Y de qué manera voy a responder? Entonces, él ya nos empieza a hablar de forma física, ya como algo tangible de cómo es el proceso de atención y cómo lo podemos observar. Sí, muchas gracias. Y pues ya la percepción, entonces como yo quiero recibir la información, ¿sí? Dentro de la modalidad controlada se dice que van a haber dos postulados, dos tipos de procesos selectivos. Entonces está el dirimidor de conflictos. Dice, ajusta el comportamiento rutinario y actúa evaluando la relevancia de distintas posibles respuestas que se requieren ejecutar según las circunstancias. Entonces, digamos, si yo siempre estoy acostumbrada a responder feo, a gritarle a la gente, si me voy a enfrentar a una situación con una persona mucho más alta que yo, con mucha más masa corporal, que de pronto veo que se le va a hacer fácil, por decir así, pegarme, entonces ya voy a modular mis respuestas y voy a tratar de responderle de la mejor manera, ¿sí? Este tipo de proceso, este postulado habla de eso, de cómo el proceso de la atención, dentro del proceso de la atención va a haber esta parte que nos va a decir el cómo vamos a responder. Y luego está el SAS, que es el sistema atencional supervisor, que dice que nosotros tenemos un sistema atencional supervisor que va a modular al dirimidor de conflictos. Entonces yo como que anteriormente ya le explicaba como que las dos ahí. Entonces dice que lo voy a modular. Significa que cómo va a ser como la tonalidad de esa respuesta, ya sea verbal, física, con qué fuerza. Entonces entra mucho lo que es motivación y emoción. Más adelante vamos a hablar de cómo va a influir la motivación y la emoción dentro de lo que es el procesamiento de la información. Entonces no les voy a hablar así mucho para dejar a mi compañera que les explique mejor, que tiene mejor más profundidad en ese tema, ¿listo? Entonces hasta ahí este es el primer postulado. Bueno, el siguiente modelo es el modelo de Bradburn, que es de 1982. Este modelo dice: destaca la naturaleza selectiva de la atención, ya que el organismo se ve forzado a elegir entre la variedad de estímulos sensoriales competidores que alcanzan los distintos receptores sensoriales. Entonces va a decir, nosotros, bueno, el proceso es así: en primera instancia vamos a recibir los diferentes estímulos del ambiente que creemos necesarios o que en ocasiones pues vamos a recibir los diferentes estímulos del ambiente que creemos necesarios o que en ocasiones pues van a ser percibidos sin que nosotros lo queramos, pues. Después de esto va a entrar a un almacén de corto plazo. Ese almacén de corto plazo va a estar toda la información que ya inicialmente entró, ¿listo? Después de esto va a haber un filtro selectivo. En este filtro selectivo vamos a descartar qué información percibimos que es importante y qué no. Por ejemplo, nosotros estamos en una fiesta y hay muchísima ruido, o sea, música, ¿sí? Entonces una persona nos está hablando y nosotros necesitamos pues escuchar a la persona para poderle responder y pues seguir con una conversación. Entonces en el almacén de corto plazo tenemos el estímulo en la música
y las palabras que la persona nos está diciendo, la palabra, o sea, de lo que nos está contando. Cuando entramos al filtro selectivo, vamos a descartar esa música, o sea, la vamos a ignorar, vamos a decir ese estímulo no es importante y vamos pues a prestarle más atención a lo que es la voz de la persona. Nos vamos a concentrar en la voz de la persona. Después de esto entra a un canal. Todo esto está en un canal de capacidad limitada. Eso significa, como nos explicaba, yo creo que la profe ya nos había explicado esto, no podemos estar pendientes de todo. Entonces ya en nuestra capacidad limitada pues vamos a empezar a disminuir más el estímulo de la música, y no porque la música la baje, simplemente porque ya se decidió que es lo importante de todos los estímulos, pues es lo que es la voz de la persona que nos está hablando o con la que estamos teniendo una conversación. Después de esto, si hay información pues importante, la que consideren, porque todo esto es ya subjetivo, porque depende de cada ser. Entonces esto, ya lo que creamos que la información sea importante, entonces va a ir a un almacén de largo plazo, lo que va a quedar en nuestra memoria, y también va a estar vamos a ir a un sistema de regulación de respuestas. Si se acuerdan de lo que habíamos hablado el modelo anterior, que habían una regulación de respuestas cuando recibíamos estímulos, bueno, aquí también va a aparecer, o sea que esta persona de este modelo, este autor está apoyando también lo que dice el autor anterior, ¿sí? Entonces él va a decir, va a haber un sistema de regulación de respuestas, vamos a procesar la información y vamos a darle finalmente una respuesta a ese estímulo. Esto es lo que nos habla el modelo de Bradby de 1982. Bueno, por último, lo que les voy a explicar de los modelos, pues más adelante vendrá mi otro compañero y él les explicará otros modelos a mi otro compañero y él les explicará otros modelos. Le voy a explicar el modelo de Mesulman de 1985. Anteriormente ya habíamos hablado de los procesos, qué era lo que ocurría en el proceso de atención, cómo se hacía, pero en realidad es una explicación intangible. ¿De qué hablo de intangible? O sea, no hay explicación. ¿Dónde pasa? ¿Qué sistema físico de nosotros se apropia de qué? Entonces, aquí este autor se preocupa por eso y dice, no, entonces vamos a demarcar qué parte es la que se encarga de qué. Entonces él empieza a decir, el sistema reticular es el encargado de mantener el estado de alerta y vigilancia. Si este sistema se altera o se atrofia en alguna parte, el sistema de vigilancia y alerta va a ser afectado y el proceso de atención también va a tener dificultades. Va a hacer que la información sea más lenta, por ejemplo, recibir la información sea más lenta. El sistema límbico y el giro cingulado son los responsables del aspecto motivacional y los procesos atencionales. Entonces, si hay un problema, lo que es en el sistema límbico, ya sea en la hipófisis, en el hipocampo, el sistema motivacional va a bajar y el proceso de atención igual se va a truncar. O sea, ustedes me van a escuchar que en cada fallo que va a haber en cada sistema, lo atencional se frustra y pues no se frustra, se dificulta, ¿no? Ya se daña el proceso. Porque él nos plantea estos sistemas como un triangulito, ¿sí? O sea, o un circulito. Como el proceso de un fallo de alguno de ellos va a dificultar todo, ¿sí? Entonces luego dice el sistema frontal, lo que es todo esto, quien coordinará los programas motores. Entonces va a decir todas las respuestas que yo voy a dar, movimientos, gestos, movimiento de cara, respuestas, va a ser gracias al sistema frontal. Y por último, lo que es el sistema parietal se va a encargar del papel de realizar la representación o un mapa sensorial interno. ¿Cómo voy a recibir yo esa información? ¿Cómo la voy a procesar? ¿Cómo la voy a percibir? ¿Y de qué manera voy a responder? Entonces, él ya nos empieza a hablar de forma física, ya como algo tangible de cómo es el proceso de atención y cómo lo podemos observar. Sí, muchas gracias. Para continuar, hablaré acerca del modelo de Posner y Peterson.
El sistema de vigilancia es el responsable de generar el nivel óptimo de atención para poder permitir el procesamiento de las señales relevantes. Es así que Posner y Peterson nos dicen que gracias a la visión el proceso de atención se puede ir en tres grandes operaciones, las cuales son: primero, retirar la atención del sitio seleccionado. Va a ser la atención que se tenía en el momento de recibir un estímulo. Segundo, transferir la atención al sitio donde se presente el estímulo relevante. Ya luego de recibir el estímulo relevante, se va a procesar que la atención debe estar enfocada hacia este estímulo. Y tercero, mantener la atención en el mismo estímulo. Anatómicamente hablando, está formado por dos sistemas, los cuales son el anterior y el posterior, los cuales están interconectados por medio del circuito córtico estriado talámico. Ahora hablaremos acerca de las funciones. Gracias a que existen redes neuronales, estas se agrupan con el fin de formar tres sistemas funcionales, los cuales son el sistema de vigilancia, el cual se encarga de incrementar y mantener el nivel de atención. El segundo sistema es el sistema de atención anterior, el cual está encargado de determinar las señales para el procedimiento consciente. Y por último, el tercero es el sistema de atención posterior, el cual permite la orientación hacia los estímulos del medio ambiente. Ahora, para continuar, hablaremos acerca del modelo de Stuss y Benson. En este, los autores postularon que la atención se procesa a través de un sistema frontal diencefálico troncoencefálico en el cual encontramos lo siguiente. Primero, un sistema reticular de actividad ascendente, el cual está relacionando los niveles tónicos de alerta. En segundo, tenemos las proyecciones talámicas difusas, las cuales están implicadas en los cambios fásicos del nivel de alerta. Y tercero, tenemos el sistema frontotalámico, el cual se encuentra influenciado por el sistema reticular ascendente. Con todo esto, en el mismo modelo de Stuss y Benson nos explican que el procesamiento se da en el área prefrontal, gracias a una relación entre la autoconciencia y el control ejecutivo, permitiendo así una selección de objetivos. Luego, en el área prefrontal medial se van a dar los impulsos y la organización temporal. Esto va a ayudar a que luego se transfiera al área posterior, en donde la interrelación con la memoria visual, la conducta motora de las emociones y la atención y percepción van a tener una actividad en conjunto con ellas, ayudando luego más adelante a volver a lo que viene siendo la selección de los objetivos, y todo esto enfocándose con el procesamiento que se da en el área prefrontal nos va a llevar al resultado del control de la conducta humana. Ahora voy a hablar acerca del proceso atencional. Este proceso se da gracias a tres pasos, los cuales son la formación reticular, troncoencefálica y talámica; segundo, los ganglios basales; y tercero, el giro cingulado y el córtex heteromodal. Para empezar, hablaremos de la formación reticular, troncoencefálica y talámica. Aquí, esta formación se encarga del estado de alerta regulado por la actividad de la formación reticular, la cual se sitúa en el tronco cerebral y en el tálamo, así por las fibras que se conectan con distintas áreas corticales y subcorticales. Ahora, los ganglios basales, en donde estos constituyen un sistema de interfaz atencional, estableciendo así un puente entre la formación reticular de la corteza cerebral y el sistema límbico. Ya, para finalizar, hablaremos acerca del giro cingulado y el córtex heteromodal. Aquí, la información proviene del tálamo y de los ganglios basales, que llega hasta la zona anterior del giro cingulado y del córtex heteromodal asociativo. Estos procesos de activación, localización, regulación del nivel de alerta y la determinación de la pertinencia del estímulo son competencias del córtex cerebral. Asimetrías hemisféricas en el control de la atención. Existe un proceso funcional en el control de las emociones, el cual están ligadas a estrechas relaciones en los procesos atencionales, ¿sí? Y se crean diversas evidencias acerca de eso, como por ejemplo cuando se realiza una tarea de manera discriminativa, auditiva o afectiva, lo que hace es como activar ese metabolismo, el cual se va a producir una neuroimagen. Otro de esos problemas ejemplo sería que cuando se produce un problema en la parte derecha, lo que hay son alteraciones bilaterales en tiempo de reacción, más que en el hemisferio izquierdo en manera de prueba. Cuando hablamos de atención, motivación y emoción,
Bueno, por motivación entendemos que es como esa secuencia de conductas que van dirigidas hacia una meta. Es un proceso de inicio, dirige y detiene, el cual lo hacemos por una variable hipotética para tener esa motivación. Se dice también que la motivación y la emoción son factores determinantes de la atención. Para entrar como más desde un punto de vista más neurobiológico, en el sistema activador-SARA, sí que es sistema activador reticular ascendente, aquí lo que se activa es el mecanismo de atención, el cual se estrecha como esa cierta relación que hay desde la parte neuroanatómica con el hipotálamo, que quiere decir que es el centro motivacional por excelencia a partir del cerebro, de la parte emocional que está integrada con el sistema límbico. Aquí mencionan que Sara es responsable de los procesos motivacionales y emocionales en 3 vías, que son la atención, motivación y emoción. Buenas, soy Ana Araque. Empezaré hablando sobre las patologías de la atención de acuerdo a los tipos de atención tónica, selectiva y ejecutiva. ¿Qué es la atención tónica? La atención tónica es el estado mínimo de alerta que se necesita para mantener la atención durante una tarea prolongada. Esta se localiza en la formación reticular. Aquí podemos encontrar el síndrome confusional agudo, el cual es una alteración brusca de la atención y la conciencia, aunque también pueden verse afectados el pensamiento, la memoria, la percepción o la orientación. Esta se desarrolla en periodos de tiempos cortos, pueden ser horas o pocos días, y va teniendo una variación a lo largo de esta misma. Se da con frecuencia en la población anciana y es de origen multifactorial. Las causas más frecuentes son consumo de fármacos, infecciones, alteraciones metabólicas, alteraciones neurológicas, alteraciones sistémicas, estados postoperatorios y síndrome de abstinencia. Ahora pasaremos a hablar sobre la atención selectiva. ¿Qué es la atención selectiva? La atención selectiva es la capacidad que tiene un organismo para focalizar su mente en un estímulo concreto, a pesar de haber más estímulos en el ambiente. Esta se localiza en la corteza cerebral. Aquí podemos encontrar el síndrome de Naegeli, el cual es la incapacidad o dificultad para atender, detectar o responder a estímulos que se encuentran contralateral a una lesión cerebral. Ante la ausencia de trastornos elementales, sensoriales, motores. Síndrome se presenta de acuerdo a los tipos de heminegligencia, los cuales son heminegligencia sensorial atencional. En esta, el sujeto solo presta atención a los estímulos que se presentan en la parte del lado que se considera bueno. Esto se puede dar en modalidad visual, auditiva o táctil. Negligencia motora. Trata de un retraso en la iniciación de los movimientos o una ausencia de movimientos en un lado del cuerpo, a pesar de no haber un déficit motor. Negligencia afectiva. Trata de un maltrato a una parte del cuerpo por no haber un conocimiento de esta misma. En algunos casos no hay conocimiento del déficit que se está presentando. Representación negligencia. Se produce negligencia hacia una mitad de una imagen mental. Cabe aclarar que la persona representa la imagen en total, pero a la hora de recordar solo recuerda la mitad. Por ejemplo, si se le pide a una persona que haga un dibujo, solo dibujará la parte en donde no presenta la negligencia. Ahora, ¿qué es la atención ejecutiva? La atención ejecutiva es la habilidad de la unidad cuerpo, cerebro y mente para fijarse en uno o varios estímulos y prescindir de los estímulos restantes, pudiendo dar así respuesta a dicho estímulo. En la atención ejecutiva podemos encontrar el trastorno de déficit de la atención e hiperactividad, más conocido como TDAH. Este trastorno se da en niños de edad temprana, con patrones de hiperactividad o impulsividad,
los cuales pueden afectar su ámbito social, educacional o laboral. Pruebas para medir la atención. Tenemos el test de las palabras y los colores, el cual permite medir la capacidad de las personas para clasificar la información del entorno y luego reaccionar de forma selectiva ante dicha información. Test de tachado. Es un test que se puede aplicar a niños entre los 5 a 16 años, el cual permite medir el volumen y concentración de la atención. Test del dibujo del reloj. Permite evaluar el deterioro cognitivo de los pacientes y poder diagnosticar un posible trastorno neurológico y psiquiátrico. Test de percepción de diferencias. Permite evaluar la aptitud para percibir las semejanzas o diferencias rápida y correctamente de acuerdo a patrones de estimulación parcialmente ordenados. Los test mencionados anteriormente son algunos de los que permiten medir la atención, pero existen muchos más. Estos los dejaré en la siguiente tabla.